Hola, hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos a continuar resolviendo un par de problemas de geometría, que esta vez van a ser un poquito más complicados, pero pues nada fuera de lo normal, ¿no? Estos problemitas, chicos, se van a resolver con las propiedades que hemos visto en los videos pasados, o sea, sumas de ángulos internos en triángulos, sumas cuando tenemos varios ángulos que forman una circunferencia, ¿no? También ángulos dentro de cualquier polígono, y cositas así, ¿no? Ángulos adyacentes, ángulos, opuestos por el vértice, ángulos entre paralelas, todo eso se aplica en estos problemillas, ¿no? Y bueno, la propiedad, recuerden, la propiedad está básica de los ángulos en un triángulo isósceles, ¿no? Cuando tenemos un triángulo isósceles, todos lados son iguales y eso obliga a que dos ángulos también sean iguales. Bueno, sin más, vamos a los problemas, chicos. El primero dice así: ¿cuánto suman los ángulos internos de un polígono convexo de n lados? En la clase pasada ya habíamos dicho que un polígono convexo, pues es un polígono eh, que cumple ciertas características, y es que si tú dibujas una diagonal cualquiera, o sea, todas sus diagonales, pues, van a quedar dentro del mismo polígono. En otras palabras, el polígono no tiene piquitos, ¿no? O sea, no es, digamos, de esta forma, ¿no? Este es un polígono no convexo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tú dibujas esta diagonal de aquí, esa diagonal queda afuera, ¿no? Muy bien. En sí, esto, chicos, ya lo vimos, es la formulita que ya habíamos planteado antes. Para la suma de los internos, pues es 180 multiplicado por n menos 2. Recuerda que esto surge de triangular el polígono, ¿ok? La pregunta 2 dice: ¿cuál es la medida del ángulo interior de un polígono regular de n lados? Esta, pues ya la deberían de conocer también, ya la habíamos mencionado antes. Recuerden que si tú quieres un solo ángulo, pues es calcular primero la suma de todos, 180 por n menos 2, y esto al final lo vas a dividir entre el número de ángulos que tienes, o sea, entre n. Ojo, recuerda que esto es para polígonos regulares. Esta fórmula solo funciona para polígonos regulares. Si tenemos un polígono medio extraño, pues no funciona porque los ángulos son distintos, ¿ok? Vamos a las siguientes, que ya son un poquito más padres, ¿no? Dice: encuentra cuánto vale X en la siguiente figura. Vamos para allá. Aquí tenemos la figurita. Esta sí, chicos, quiero que lo analicen, tómense su tiempo, eh, piensen alguna manera de calcular esta X, es este ángulo, pausen el video e inténtenlo, ¿no? Muy bien. Bueno, si ya lo intentaron, vamos a la solución. Aquí el truquito, chicos, es ver en dónde está ubicada esa X. Si te fijas, este ángulo aparentemente no pertenece a ningún sitio. Bueno, es porque, bueno, para empezar, ni siquiera es parte de los ángulos internos del polígono, ¿cierto? Es medio extraño. Pero si nosotros prolongamos esta línea que ya está marcada, que me está formando a X, la extendemos lo necesario, se forma un triangulito pequeño ahí, ¿cierto? Y ya es como que más visible por dónde va a ir la tirada. Este ángulo X que me están pidiendo pertenece a ese triangulito. Ahora, chicos, te voy a dar un tip que muchas veces es útil para ciertos problemas medianamente básicos de geometría, cuando te piden buscar ángulos. Ubica a qué figura pertenece ese ángulo y fíjate en qué necesitarías para poder calcularlo. Yo necesito este ángulo. Está dentro de este triángulo pequeño. ¿Qué necesito para poder calcularlo? Bueno, pues si yo tuviera este ángulo de aquí y este ángulo de acá, podría aplicar la propiedad de los internos del triángulo y ya tendría X, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que no los tengo de momento. Entonces, ya que ubicaste qué necesitas, ahora piensa en qué necesitas para poder encontrar esos datos que te hacen falta, para poder encontrar este y este. Para encontrar este ángulo, pues ya es inmediato, ¿no? Porque tenemos este ángulo de aquí que mide 140 y es adyacente con este de acá. Si este 140, eso obliga al otro, pues a medir 40 grados, ¿no? Porque son ángulos adyacentes y me forman una recta. Ya tenemos uno de esos datos faltantes. Necesito calcular ahora este ángulo de aquí. ¿Qué necesito para calcularlo? Bueno, pues si yo tuviera este otro ángulo adyacente también a él, ya podría calcularlo, ¿cierto? Entonces, hay que volver a preguntarnos, bueno, pues, ¿qué necesito para calcular entonces este ángulo faltante? Que si yo lo tuviera, el problema se me resuelve solito.
Bueno, de nuevo, para calcular este ángulo hay que fijarnos en dónde está ubicado. Está ubicado en este triángulo un poquito más grande que se ha formado. ¿Qué podemos decir de de este triangulito? Bueno, pues no tenemos ningún lado, pero si yo tuviera, pero ningún ángulo, pero si yo tuviera este ángulo de aquí y este ángulo de acá, pues ya podría calcular este ángulo faltante, ¿cierto? Que yo lo necesito. Pero ya calcular esos son muy fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí mide 140, eso obliga a que este sea 40, porque si observamos son adyacentes, me forman una línea recta, y lo mismo pasa con este de acá y el que necesito. Este mide 40 también, como ambos son 40, 40 y 40 son 80, eso obliga a que este ángulo sea 100 y eso obliga a que el adyacente que yo necesitaba, este de aquí, mida, ¿cuánto sería? 80, ¿no? Ahí está. Y ya que tengo esos ángulos internos, pues ya puedo calcular la X. 80 más 40 me da 120, lo cual obliga a X a ser igual a 60. Y ya está. Este problema creo que ya lo había resuelto con algunos de ustedes, si no es que con todos, pero siempre es bueno recordarlo. Eh, Chicos, aquí lo importante es como que la estrategia. Esta estrategia yo te la recomiendo mucho, era lo que yo utilizaba a veces para resolver problemas incluso un poco más complicados. Siempre observa qué es lo que te preguntan, fíjate a qué figura pertenece y fíjate qué datos necesitarías tener para poder calcularlo. Ya que identificas qué datos ocupas, pregúntate si puedes calcularlos de manera rápida. Si puedes calcularlos, pues igual ya los calculas y se resuelve el problema. Si no puedes obtenerlos de manera inmediata, entonces fíjate en qué otros datos extra necesitas para calcular esos datos y pues ya está, ¿no? Como que cada vez te vas alejando más, más y más y más, hasta que si se puede, te topas con algún dato que ya te permita pues regresarte, ir avanzando, ir obteniendo datos hasta que regreses pues al inicio, ¿no? Eso fue lo que hicimos aquí. Fijémonos. Lo que importa es la idea, ¿eh? Más que el resultado. Entonces, vamos a repetirlo aquí. Fijémonos, ¿no? La idea era, yo necesito X, yo quiero calcular X, ocupo este ángulo y este ángulo. Este segundo ángulo era muy fácil, porque ya lo obteníamos de manera inmediata con este 140. Entonces, el problema se traducía solo a poder encontrar este ángulo de aquí. Este ángulo, ¿con quién se relaciona? ¿Qué dato necesito yo para poder calcularlo? Ah, pues necesito este ángulo de acá. El problema se traduce entonces a encontrar a este de acá. Ahora pregúntate, ¿qué necesito para encontrar este ángulo de aquí? Este ángulo, ¿cómo está en el triángulo grande? Pues si yo tuviera este ángulo de acá y este ángulo de acá, pues ya tendría resuelto el problema. Y de nuevo el problema como que se traduce de nuevo, ¿no? A encontrar este de aquí y este de acá. Pero ya eso es bien fácil, ¿no? Y pues ya, el problema se resuelve solito. Es como que irnos poquito a poquito hacia atrás, retrocediendo en el problema hasta encontrarnos con un dato que sí podemos obtener de manera inmediata y ya de ahí, pues únicamente pues vamos calculando todos los ángulos faltantes, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente problemita. Este problema les había comentado en el video pasado que lo dejaran ustedes en blanco porque es una demostración y yo se las quería explicar. Si alguno lo demostró, pues felicidades porque no hemos visto cómo hacer demostraciones, al menos no con todos, y las demostraciones que les he mostrado a algunos son muy básicas y son algebraicas. Vamos a ver ahorita esto, ¿no? Hay que demostrar que en un paralelogramo, dos ángulos opuestos cualesquiera son congruentes, o sea, son iguales, y dos ángulos consecutivos cualesquiera son suplementarios. ¿Qué significa eso de suplementarios? Pues que juntos me van a sumar 180 grados, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para empezar, chicos, ¿qué es un paralelogramo? Un paralelogramo es una figura de cuatro lados que va a tener todos sus lados paralelos. Creo que sí era de cuatro lados. Vamos a ver. El más usual, chicos, pues es como que el rombo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, ¿no? Dije hace rato que tienen todos sus lados paralelos. No, o sea, tiene parejas de lados paralelos, más bien. Fíjense, este, por ejemplo, esta figurita cumple que este lado es paralelo a este y este lado es paralelo a este. Además, son lados iguales, ¿cierto? Entonces, lo que hay que demostrar, chicos, es lo siguiente. Si yo, para empezar, si yo a este ángulo le llamo X y a este ángulo le llamo Y,
yo debo mostrar que X es igual a Y, ¿de acuerdo? Por otro lado, si a este ángulo le llamo, no sé, W, y a este ángulo le llamo Z, entonces yo debo mostrar que W es igual a Z. A eso se refiere con que los ángulos opuestos son congruentes. Estos son ángulos opuestos, están en lados opuestos, bueno, en vértices opuestos más bien. ¿De acuerdo? Lo mismo con X y Y. Ahora, ya que entendimos este problema, vamos a hacer lo siguiente. Fijémonos. Voy a borrar un poquito estas partes para abrir espacio y me voy a quedar solo con X y Y, que son bueno, es una pareja de ángulos. La otra demostración sale exactamente igual. Bueno, primero, notemos que este lado es paralelo a este, ¿cierto? Y además, este lado de aquí funge como una especie de recta transversal. O sea, yo tengo dos paralelas, que son el lado de arriba, el lado de abajo, y las está cortando un segmento, que es este lado de aquí. ¿Eso qué me dice? Me dice que va a haber algunos ángulos iguales. Por ejemplo, yo voy a prolongar este lado, lo voy a hacer un poquito más amplio, ahí está. Y aquí ya me doy cuenta, chicos, que este ángulo de aquí debe valer Y también. O sea, este ángulo con este son iguales. ¿Eso por qué? Porque son ángulos alternos, internos, ¿cierto? Son ángulos que están en lados opuestos de la transversal, o sea, la recta que va como oblicua, como inclinada, pero están en la parte interna de las rectas paralelas, ¿cierto? O sea, el lado que va arriba y el lado que va abajo. Entonces, si este es Y, vamos a ver, ahora me voy a fijar, chicos, por ejemplo, en esta recta y esta recta. Estas son paralelas también, ¿cierto? Y esta recta, la que prolongué, va a fungir ahora como mi recta transversal. Si nosotros lo observamos así como que le damos la vuelta, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que va a haber también algunos ángulos que van a ser iguales. Voy a prolongar este, por ejemplo. Ahí está. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con este ángulo que hemos marcado acá y este ángulo que hemos marcado acá? Si nosotros comparamos estos ángulos de acá con estos de aquí, X y Y son ángulos correspondientes, porque si yo cortara todos los ángulos formados a la derecha y los pongo encima de los de la izquierda, van a coincidir la X con la Y. Como son correspondientes, eso me dice que entonces esos ángulos van a ser iguales. En otras palabras, esta X va a ser igual a la Y. Y ya está, salió solo con puras propiedades de ángulos entre paralelas. Recuerden, lo que hicimos fue primero pasar este valor de Y a uno de los ángulos de acá abajo, utilizando la propiedad de las paralelas, y luego este valor de Y lo volvimos a trasladar, pero esta vez a este lado, y ya nos quedó exactamente en la misma posición que X, y ya estaba, ¿no? Por lo tanto, X es igual a Y. De la misma manera se prueba que este ángulo de acá es igual a este de acá. No lo vamos a hacer porque es exactamente lo mismo. Vamos a hacer la otra, chicos. Voy a borrar todo esto. Voy a regresarlo. Ay, lo voy a borrar normal. Ahí está. Ahí está. La otra cosa que debíamos probar, chicos, es que si tú tomas dos ángulos consecutivos, sumados me van a dar 180 grados. O sea, si yo tomo a este ángulo X y a este otro ángulo, le voy a llamar, por ejemplo, W, yo debo llegar a que X más W es igual a 180 grados, ¿cierto? Veamos. Esto creo que ya es muy fácil. Utilizando la propiedad que ya mostramos, chicos, nosotros sabemos que, por ejemplo, si este ángulo es X, pues entonces este ángulo de acá que le habíamos llamado Y también debe valer X, ¿verdad? Es lo que acabamos de mostrar. Y además, este ángulo W va a ser igual a este otro ángulo, también va a valer W, ¿cierto? Por la misma propiedad. Ángulos opuestos miden lo mismo cuando tenemos un paralelogramo. Si tenemos esto en mente, chicos, pues ya todo sale muy inmediato, ¿no? ¿Por qué? Podemos aplicar la suma de los ángulos internos en un cuadrilátero. O sea, si yo sumo todos estos ángulos internos, voy a tener 2X más 2W igual a 360 grados, que es un cuadrilátero. Y si divido esta ecuación entre 2, pues ya tendría X más W igual a 180, que es lo que yo quería.
Aquí yo estaría mostrando que estos dos ángulos que son consecutivos me suman 180 grados. Y ya está, ¿verdad? Lo mismo se cumple para los demás. X y W, pues son estos mismos valores, también me dan 180. O bien este con este, pues si yo lo sumo, como es X y W, también me dan 180. No importa qué ángulos agarre yo, si son consecutivos y están pegados, me van a dar 180 grados. Esto siempre se cumple en todo paralelogramo, ¿ok? Bueno, ya está la demostración. Vamos al siguiente problema. El siguiente sí es de calcular y me interesa verlo con ustedes. Este problema es un poco más difícil. Dice, calcula la suma de los ángulos internos en los vértices A, B, C y D. O sea, yo tengo que calcular cuánto vale la suma de este ángulo más este de acá, más estos dos. Son los ángulos internos de la figura, ¿cierto? Tengo que calcular la suma de esos piquitos. Piénsenlo un momento, ustedes analícenlo, dibújenlo si quieren en una libreta, hagan pruebas y pues a ver qué les da, ¿no? Muy bien. Bueno, si ya lo intentaron, chicos, de primera mano está de más decir que no es posible calcular de manera individual ninguno de estos ángulos. O sea, nosotros no podemos calcular cuánto vale el ángulo A o el ángulo en B o el ángulo en C o así. Es imposible, ¿de acuerdo? Lo que sí se puede hacer es trabajar por grupos de ángulos, todos juntos, sí se puede hacer, pero hay que hacerlo de una manera muy estratégica. Para ello vamos a hacer lo siguiente, chicos, fíjense. Voy a llamar a este ángulo del vértice A, pues lo voy a llamar A, para poder generar algunas ecuaciones. A este lo voy a llamar B, a este va a ser C, este va a ser el ángulo D y el ángulo E. O sea, el problema se traduce a que yo debo calcular cuánto vale esta suma. A más B más C más D más E, ¿cierto? Yo tengo que averiguar cuánto vale esto. ¿Cómo lo voy a hacer, chicos? Bueno, aquí el truquito recae en hacer el siguiente trazo. Fíjense bien. Voy a unir el vértice A con el vértice E, ¿de acuerdo? Ahora, si yo uno estos dos vértices, voy a formar este triangulito. Me voy a fijar en este triangulito que voy a marcar en rojo. El triángulo AEC o el triángulo ACE, ese triangulito grande, ¿cierto? Tú sabes que los ángulos internos en un triángulo pues valen 180. Y fíjate una cosa muy curiosa. Este ángulo C la medida de un vértice del triángulo rojo, ¿cierto? Además, esta A es parte de otro de esos vértices, del ángulo de ese vértice. Y este ángulo E también es parte del otro ángulo que me hace falta, ¿cierto? Entonces, de nuevo, aplica la estrategia que yo te había comentado. ¿Qué necesitas? Si tú pudieras, por ejemplo, bueno, de alguna manera calcular este y calcular este, pues en teoría podrías calcular el valor de A, el valor de E, luego el valor de C, y creo que los demás ya caen solitos, ¿no? Eh, no podemos calcularlos de manera inmediata. Lo que sí podemos hacer, chicos, es hacer una pequeña comparación. Fíjate en este ángulo, este pedacito que te hace falta y este pedacito que te hace falta. ¿En qué triángulos se encuentran ubicados ambos a la vez? Bueno, pues sin mucha complicación, uno se da cuenta que están en este triángulo pequeñito, ¿verdad? Este triángulo pequeño. Además, chicos, vamos a ver, este triángulo pequeñito pone en juego a este ángulo de aquí. Le vamos a llamar, por ejemplo, el ángulo X. De este ángulo X podemos decir que es igual al ángulo X que está acá, ¿cierto? Porque son opuestos por el vértice. Son los primeros ángulos que manejamos. Este ángulo es igual a este ángulo, ¿cierto? Y este ángulo X también se encuentra ubicado, fíjense bien, en este otro triángulo más grande. Y aquí es donde ya uno va dando con la solución. ¿Por qué? Fíjate, del triángulo pequeñito de aquí, vamos a ponerle algunas letras a los demás ángulos faltantes para poder apoyarnos. A este le voy a llamar, por ejemplo, el ángulo Y, a este le voy a llamar el ángulo Z. ¿Qué es lo que pasa en el triángulo pequeñito que marcamos abajo? Nosotros sabemos que X más Y más Z es igual a 180 grados, ¿cierto? Además, en el otro triángulo que también tiene a X, pero que está en la parte de arriba, también podemos escribir una ecuación con sus ángulos, ¿no? La ecuación sería la misma X, pero esta vez más B más D, que son ángulos que yo necesito,
también me va a dar igual a 180 grados, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué podemos decir de aquí, chicos? Fíjate. Eh, tú tienes dos ecuaciones que tienen a la misma X. Cuando tú tienes ecuaciones que tienen una misma variable, esas variables a veces te sirven como una especie de puente. Hay una manera de relacionarlos. Es como el problema que una vez les puse a algunos de ustedes de lo del pentágono, que tenía varios círculos y había muchos radios extraños, ¿no? Y que fuimos únicamente estableciendo relaciones poco a poco entre una variable y otra, una variable y otra. Íbamos arrastrando variables, ¿no? Es más o menos lo mismo aquí, chicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú despejas una de las X, por ejemplo, de la de arriba? Bueno, pues la X va a ser igual a 180 menos Y menos Z. Y esta X la vamos a sustituir en la otra ecuación, en la de abajo. Voy a cambiar la X por ese valor. Aquí me va a quedar, por ejemplo, 180 menos Y menos Z. Luego, eso sería más B más D igual a 180 grados, ¿cierto? Y bueno, ya por último, ¿qué pasa si simplificamos un poco estos valores? Si el 180 lo paso para el lado izquierdo, se me va a eliminar con este 180. Y si separo la B y la D de la Z y la Y, voy a tener que B más D es igual a Y más Z, ¿cierto? Eso es porque la Y y la Z pasan para el otro lado sumando. ¿Esto qué te está diciendo, chicos? Te está diciendo que el ángulo B más D, esa suma es lo mismo que el ángulo Y más Z. En otras palabras, voy a borrar un poco esto de aquí para poder entenderlo un poco mejor. Ahí. En otras palabras, chicos, lo que va a ocurrir es que esos dos ángulos que tú necesitabas son los mismos que estos dos ángulos que tú tienes aquí. No son los mismos de manera individual, sino que la suma vale lo mismo. Entonces, chicos, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, vamos a llegar a lo siguiente. Habíamos dicho que nosotros necesitamos esta suma, ¿cierto? Yo necesito esto. Y en el triángulo que marcamos al inicio, el triángulo rojo grande, nosotros teníamos, a ver, este era Y y este era Z, nosotros teníamos que la suma de los internos valía 180. La suma de esos ángulos internos era C más A más E y eso más Y más Z. Si sumábamos nosotros todos estos angulitos, sería este ángulo de aquí, más este pedacito de acá, más este pedacito de acá, más este de acá y más este de acá. Esos son todos los internos. Y todo esto me tiene que dar 180 grados, ¿cierto? El problema es que aquí yo no quería a la Y y la Z, yo quería a la B y la D. Pero yo ya sé que Y más Z es lo mismo que... Ay, espérenme, ¿qué hice? Permítanme, aquí no sé qué hice con mi... Ahí está, problemas técnicos. Muy bien. Entonces, aquí yo ya sé, chicos, que la Y y la Z valen lo mismo que la B más D. Así que esta expresión yo la puedo transformar en C más A más E más B más D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta parte es lo mismo que esta parte. Y si la suma original era igual a 180, pues entonces al hacer este cambio por algo pues equivalente, el 180 se me tiene que mantener y ya está. La suma de todas esas letras, chicos, es 180 grados, ¿de acuerdo? Yo sé que el método algebraico puede resultar un poco difícil si uno lo ve así. Vamos a tratar de entenderlo de otra manera, un poco más intuitiva, únicamente comparando valores, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo esto. Voy a borrarlo. Ahí está. Y únicamente, bueno, para que lo entiendas, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Igual, a ver si se entiende un poquito más. Porque de manera algebraica yo sé que es un poco latoso, yo prefiero el álgebra, ya saben, pero quizás a ustedes se les haga un poco complicado, un poco pesado de pronto manejar 7 variables, ¿no? Miren, de nuevo, vamos a llamar a cada vértice con su letra. Los ángulos de cada vértice van a ser esas mismas letras, ¿de acuerdo? Ahí tenemos los ángulos. Entonces, fíjate en el triángulo grande, este de aquí.
En este triángulo grande, tú ya sabes que los ángulos internos valen 180 grados. Los ángulos internos son este de aquí. Fíjate que ahí ya tienes C, que la necesitas, porque es una de las cosas que te preguntan. Ya tienes involucrada a la A, que también te preguntan por ella. Ya tienes involucrada la E, pero te hace falta involucrar a la B y a la D, porque no forman parte de ese triángulo grande. Los que sí tienes son estos ángulos extra que tú no necesitas, pero que están ahí. La idea recae, chicos, en ver que si omitimos ese triángulo rojo, si lo quitamos del juego, me queda una figurita más o menos de este estilo. Lo voy a poner aquí, más o menos me queda así, ¿no? Ahí está. Y ahí está. Me quedan esos triangulitos. Si omitimos el triángulo rojo, si lo como que lo borráramos, me quedan estos dos triangulitos que son parte de la estrella, ¿cierto? En estos triángulos, ¿qué está pasando? Este es B, este es D, y tenemos estos otros dos triangulitos extra, que son los que habíamos comentado. Pues yo no quiero, pero están presentes. Sin embargo, chicos, fíjense que ocurre algo muy curioso. Cuando tienes triángulos en este sentido, que están compartiendo un vértice, que es este con este vértice ya habíamos dicho que es igual a este otro por ser opuestos. Y como estos dos son iguales, eso obliga a que la suma de este con este sea igual a la suma de este ángulo con este ángulo. ¿Por qué? Porque te suman 180 grados. O sea, x más b más d es 180. Por otro lado, x más este ángulo también es 180. Eso obliga a que estos dos, sean equivalentes a estos dos. Y eso significa que esta suma que tú no conoces sea equivalente a la suma de B más D. Y es ahí donde entran en juego ese B más D. Como ya teníamos a C, ya lo habíamos dicho, ya teníamos a A y ya teníamos a E, y solo nos faltaba poner en juego o relacionar a B más D, pues ahora ya tenemos todo relacionado, ¿no? Y aplicando la suma de esos ángulos internos, tendríamos que el ángulo C, que está en la parte de arriba, más este pedacito que vale A, más este otro pedacito que vale E, más los dos pedacitos de abajo que son equivalentes a B más D, pues ya todo esto sería los 180 grados, ¿no? ¿Por qué? Porque están formándome el triángulo rojo grande y la suma es 180. Y listo. Muy bueno. Este problema, como les había comentado, chicos, en la clase pasada, bueno, en el video pasado, estos problemas son un poco más duros que los que vimos en el video anterior. Son mucho más difíciles, de hecho. Así que no se desesperen. El 6 lo vamos a omitir de momento porque nos hace falta trabajar un detalle. Vamos a irnos al 7, chicos. En el 7 dice, en la figura, el triángulo ABC, no, perdón, en la figura ABC y CDE son dos triángulos equiláteros iguales. Acá tenemos la figurita. Vamos a leer qué más me dicen. Dicen, si el ángulo ACD mide 80 grados, aquí ya está marcado el ángulo ACD, ya está marcado con 80, no hay problema. Me preguntan cuánto mide el ángulo ABD. Muy bien, vamos para allá. Aquí tenemos la figura. Me decían que los dos triangulitos son equiláteros, así que, sí son equiláteros, ¿verdad? A ver. Sí, y son iguales, ¿no? Son equiláteros y son iguales. O sea, uno es una copia del otro, nada más que están como que movidos, ¿de acuerdo? Bueno, con esa información y con que este mide 80 grados, hay que calcular cuánto valía el ángulo, a ver, ya no me acuerdo, el ángulo ABD. Ok. Aquí lo vamos. Pues es el ángulo este que está marcado con la X, ¿cierto? Necesito calcular ese ángulo. Bueno, chicos, un consejo, cuando vayas a empezar a trabajar con un problemita de estos, igual y marca la información que ya tengas. Ya tenemos el ángulo de 80, pero además sabemos que los triángulos son equiláteros, ¿cierto? Eso me dice que este ángulo es igual a este ángulo y es igual a este ángulo. Y como los equiláteros, estos triángulos son iguales entre sí, eso ya me lo dijeron, también este es igual a este y es igual a este. Dije ángulos, ¿verdad? Eran lados, perdón. Todos estos lados que tienen una marquita son iguales entre sí, ¿cierto? Ahora, chicos, de nuevo, recuerda la estrategia que yo te había comentado. Fíjate en que te preguntan, yo necesito calcular este ángulo, X.
¿Ok? ¿Con quién se relaciona ese ángulo? Se relaciona con dos diferentes tipos de ángulos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo veo en este triangulito de aquí, pues yo necesitaría calcular este ángulo de acá y este ángulo de acá, y ya podría calcular X, ¿verdad? Esa sería una forma. Otra forma es, bueno, este ángulo de aquí se relaciona con este ángulo de acá, ¿cierto? Recordemos, chicos, que estos triángulos son equiláteros, por lo tanto, cada uno de los ángulos de los vértices mide 60. Ya tenemos estos que miden 60. Tenemos mucha información ahí. Esta suma de estos dos también es 60, ¿cierto? Entonces, si yo pudiera encontrar este ángulo de aquí abajo, este piquito, como yo sé que la suma vale 60, pues ya estaría, ¿cierto? Permítanme un momentito. Muy bien, disculpen, me entró una llamada aquí y tuve que atender. Muy bien, chicos. Entonces, habíamos comentado, ¿no? Que si pudiéramos calcular este pedacito, aprovechando que esos dos valen 60 juntos, pues ya tendríamos el valor de X. Entonces, el problema se traduce a encontrar este pedacito de aquí. Y de nuevo, recuerda la estrategia que te comenté. Pregúntate tú solito, ¿este pedacito a qué figuras corresponde? ¿Con quiénes está involucrado? Voy a borrar estas partes para no rayarnos mucho aquí, revolvernos. Este pedacito, chicos, por ejemplo, yo lo puedo ver en varios triangulitos, ¿no? Fíjense, pertenece, por ejemplo, a este triángulo de aquí, del cual yo ya tengo información, porque yo ya sé que este vale 60, ¿cierto? Pero necesitaría calcular este de acá. ¿Ok? Esa sería una forma, quizás salga por ahí. Otra forma posible es verlo, digamos, en este otro triángulo más grande, ¿cierto? Este otro triángulo. De este otro triángulo, ¿qué es lo que sé? Yo ya conozco todo este ángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este pedacito de acá arriba mide 80 y este mide 60. O sea que junto, recuerda que ese mide 60 porque es la punta del equilátero. O sea que todo este ángulo, chicos, mide 140 grados, ¿cierto? ¿Qué necesitaría? Si yo pudiera calcular este pedacito de acá, ya se habría acabado el problema, ¿cierto? Porque entonces el ángulo que faltaba aquí caería por su propio peso y podríamos calcular X ya solito. Aquí la estrategia adecuada, chicos, es darle con este triángulo que he marcado aquí. Con el otro triángulo probablemente también salga, pero quizás con un poco más de trabajo. Yo lo vi más rápido con este triángulo. ¿Por qué? Recuerda qué lados son iguales a cuáles y recuerda las propiedades de los isósceles. Muchas veces ayudan bastante. En este triángulo rojo, chicos, no olvides que este lado mide lo mismo que este, ¿cierto? Lo habíamos marcado al principio del problema. Si estos dos lados son iguales, eso me dice que este triángulo rojo es un isósceles. Y por lo tanto, este ángulo que nosotros estábamos necesitando, este de aquí, mide lo mismo que este de acá, que también necesitamos. O sea, cada uno vale, no sé, le vamos a poner Y, ¿de acuerdo? Y como ya tenemos uno de los ángulos, el que es diferente, que vale 140, entonces tendríamos que 2X más 140 es igual a 180 grados, ¿cierto? Y a partir de ahí, si tú resuelves la ecuación, pues vas a llegar a que X vale 20. Y ya está, ¿cierto? A ver, si vale 20, ¿verdad? No me estoy aquí rayando. No, está bien. Muy bien. X vale 20, chicos. Perdón. Hubiera usado otra variable, no le hubiera puesto X, porque me voy a confundir. No, no es la X de acá. A ver, le vamos a poner Y mejor, ¿sí, verdad? Que este valga Y este valga Y. Ahí está. Y tendríamos esta ecuación 2y más 140 igual a 180 y por lo tanto una y vale 20. Ahí está. Con eso, chicos, ya tenemos cuánto vale este piquito que me hacía falta. Este pedacito vale 20. Y como todo esto junto valía 60, eso obliga a que la x ahora sí valga 40. Y ya está, ¿verdad? Este problema entonces, chicos, se resuelve fácil con los isósceles y con la suma de los internos en cualquier triángulo. Vamos a repasar, vamos a recordar, bueno, perdona, a repetirlo un poquito, cómo fue que lo fuimos encontrando para que vean la estrategia que les comento, chicos. Siempre pregúntate, ¿qué necesito? ¿Qué me preguntan? ¿Y qué me hace falta? Aquí lo que hicimos fue, bueno, me preguntan este X se relaciona con este ángulo. Y como ya tenemos todo este ángulo completo, si yo encontrar este pedacito,
ya podría calcular X con una resta. Entonces, hay que calcular ese pedacito. ¿En dónde está ubicado ese ángulo? Vimos que era muy conveniente ver ese ángulo en este triángulo de aquí, ¿cierto? En este triángulo yo necesito, bueno, yo necesito calcular este ángulo y yo ya, aprovechando que yo ya tengo todo este ángulo completo, que mide 140, porque el otro faltante este es 60, entonces el problema se traducía a encontrar este de aquí y este de acá. Pero aprovechando la propiedad del isósceles, este es igual a este, eso ya lo sabíamos, eso obliga a que esos ángulos sean iguales y ya podemos encontrarlos al mismo tiempo. Y listo, ¿no? Ya que teníamos que cada uno valía 20, ya la X caía solita. Muy bien. Bueno, este problema es muy bonito porque utiliza propiedades muy sencillas, ¿no? Está fácil. Y se muestra la estrategia que les había comentado. Vamos a resolver el 8, chicos. Dice, en el 8 no tenemos imagen, ¿eh? Hay que dibujarlo. Dice, en el triángulo ABC, el ángulo en C es recto. Sean E y F puntos en la hipotenusa AB, tales que el segmento AE es igual al segmento AC y el segmento BF es igual al segmento BC. ¿Cuánto mide el ángulo ECF? Muy bien. Yo sé que no se entendió porque no tenemos la imagen. Voy a reducir un poquito aquí. Ahí está. Voy a dibujar eso, chicos, en el espacio en blanco que tenemos de este lado. ¿Ok? Vamos a tratar de dibujarlo. Para empezar, yo tengo un triángulo rectángulo. Vamos a tratar de ponerlo ahí. Ahí está. Muy bien. Se supone que ese ángulo es recto en el ángulo C. O sea, este va a ser el vértice C. Su ángulo va a ser el de 90 grados. Los otros van a ser A y B. Ahí está. Muy bien. Luego me dicen que voy a ubicar dos puntos, el punto E y el punto F, pero esos puntos tienen tienen que cumplir cierta condición y es la siguiente. Van a estar ubicados en la hipotenusa, o sea, en este lado, en el lado opuesto al ángulo de 90, ¿no? Ahora, SE va a cumplir esto de aquí. Yo lo voy a ubicar en algún lugar de esta recta de tal manera que la distancia del punto A ese punto E tiene que ser la misma que la distancia del punto A al vértice C, ¿de acuerdo? O sea, va a estar más o menos, no sé, por aquí. Por aquí va a estar E. Se tiene que cumplir, recuerden que esta distancia de aquí aquí acá, es la misma que esta distancia de acá. O sea, tiene que ser uno de los lados, ¿no? Bueno, más específicamente ese lado del triángulo. Ya tenemos ubicado a E. Ahí está. De la misma manera, chicos, vamos a ubicar a F. F cumple lo mismo, pero al revés. O sea, F va a ser un punto que va a estar a la misma distancia de B. Bueno, de tal manera más bien que B está en la misma distancia de F que de C, ¿de acuerdo? O sea, esta distancia de aquí, BC, tiene que ser la misma distancia de B a F. Va a estar por acá. Por acá va a estar F. O sea, esa distancia es la misma en teoría que esta distancia de acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que tenemos ubicados estos dos, ahora sí, vamos a ver qué ángulo me están preguntando. Me dicen que yo encuentre cuánto mide el ángulo SF, o sea, el ángulo que empieza en E va para C y luego de C va para F. Ese ángulo que me quedó en medio, chicos, esta apertura es la que yo necesito. Es parte del ángulo de 90, pero no mide 90, mide menos, ¿verdad? Le faltan partecitas. Ok. Ya que tenemos el dibujo, chicos, piénsalo, trata de resolverlo. Es un problema un poco difícil, la verdad, eh, pero no es imposible, ¿de acuerdo? Ahí me tomó un ratito ahí analizarlo y ver cómo lo podría resolver. Pausa el video e inténtalo. Bueno, si ya lo intentaste, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Aquí yo no tengo ningún solo ángulo del cual echar mano, solo tengo el ángulo de 90, nada más. Eso me da muy poquita información. Lo que yo sí estoy seguro es que, bueno, si a este ángulo le llamo, por ejemplo, ángulo A, porque está en A, y a este ángulo le llamo el ángulo B, que valga B, permítanme, chicos, está lloviendo y voy a meter mi ropa. Muy bien, continuando aquí, bueno, habíamos comentado que ese ángulo es el ángulo A, el otro es el ángulo B, ahí están.
Y lo que les comentaba, chicos, aquí el truquito radica en explotar muy bien la información, la poca información que tenemos. No sabemos cuánto vale A ni cuánto vale B. Lo que sí sabemos es que como la suma de los tres ángulos internos era 180 en el triángulo original y el ángulo del vértice C ya es 90, eso obliga a que A más B sean los otros 90, ¿cierto? Para que me den los 180 grados. Esta suma es de 90 grados, ¿cierto? Eh, bueno, además de eso, chicos, hay que explotar la ubicación del punto E y el punto F. Fíjense bien, eh, esos puntos los ponen con estas dos condiciones con una finalidad, chicos. Estas igualdades nos generan triángulos isósceles, nada más hay que saber explotarlos. Por ejemplo, vamos a poner esto. Me voy a olvidar de momento de esta línea y quiero que se fijen en el en el triángulo formado por B, C y F, ¿de acuerdo? Este triangulito, el del punto B, C y F. Este, chicos, es un triángulo isósceles, ¿cierto? ¿Por qué es isósceles? Porque nosotros sabemos que el segmento BF, o sea, este lado de aquí, es igual al segmento BC, o sea, este lado de acá. Estos dos son iguales, este con este. Eso es por esta condición que me pusieron al principio, ¿cierto? Bueno, y si esos dos son iguales, el triángulo es isósceles y eso obliga a que este ángulo de acá mida lo mismo que este ángulo de acá, ¿cierto? Muy bien. Con eso en mente, hay que preguntarnos lo siguiente, chicos. ¿Cuánto medirán esos ángulos que son iguales? De nuevo, yo no lo sé de manera exacta, porque no tengo ningún ángulo del que apoyarme, solo el de 90, pero el de 90 no me sirve. Lo que sí sé, chicos, es que cuando nosotros teníamos un triángulo isósceles, aquí vamos a poner un ejemplo, supongamos que es isósceles, y si tú sabías cuánto medía el ángulo que era distinto, vamos a ponerle que este es 30. ¿Qué procedimiento hacías para calcular estos dos? Pues muy fácil, ¿no? Lo que hacíamos era a 180 le quitábamos ese 30, en este caso pues me daría 150, y ese resultado, como estos dos eran iguales, pues lo dividíamos entre 2, 150 entre 2, que me daba 75, ¿no? Para este caso en particular, esto era lo que hacíamos. Lo mismo hay que hacer aquí, chicos. Nada más que, bueno, nosotros no sabemos cuánto vale el ángulo B, hay que manejarlo de manera algebraica. Si nosotros lo hacemos de esa manera, tendremos lo siguiente. Voy a borrar esta partecita para no poner demasiados rayones porque luego me revuelvo. Este ángulo de aquí, chicos, sería, lo voy a poner acá, sería 180 grados menos el ángulo B, que es este ángulo de acá, es el diferente, y una vez que tú ya restaste, esto lo dividías entre 2, ¿cierto? Es lo mismo que hicimos de este lado. 180 menos el ángulo diferente entre 2. Esta es la representación de este pedacito, el ángulo F, que yo necesito, ¿cierto? Lo necesito ¿por qué? Vamos a ver. Ahí está. Recuerden, chicos, que me están preguntando cuánto vale este ángulo. Este ángulo se relaciona con este ángulo de aquí y con este ángulo de acá. Así que de alguna manera necesito ambos ángulos, ¿cierto? Ahora, fíjate que yo no sé cuánto vale este ángulo que encontré, pero la ventaja que tengo es que he encontrado una forma de escribirlo utilizando AB. Y de B sí sé algo. Sé que A más B me da 90 grados. Así que bueno, tengo información que probablemente pueda llegar a utilizar. Hay que hacer lo mismo ahora, chicos, pero con este otro ángulo, el ángulo que está situado en el vértice E, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa. Voy a borrar este de aquí para poder ubicarnos mejor. Voy a borrar esta parte y nos vamos a fijar en este nuevo triangulito, chicos. Este triángulo, el ACE, también es isósceles, ¿cierto? Es isósceles precisamente por la condición del inicio. Yo sé que este lado es igual a este segmento que trazamos aquí hasta el punto E, ¿cierto? Eso obliga a que este ángulo de acá sea lo mismo que este ángulo de acá, que es el que yo necesito, ¿cierto? Si aplicamos la misma idea de hace un momento, vamos a llegar a que este ángulo lo voy a poder escribir también como 180 grados
menos el ángulo que es diferente, que es el ángulo de arriba, el ángulo A, y todo esto entre 2. Ahí yo ya tengo escrito este ángulo que va a estar en E. ¿De acuerdo? Voy a volver a poner la línea que necesitábamos. Ahí está. Y ahora sí, chicos, con estos dos datos, ya tenemos estos dos ángulos, ya estamos en condiciones de poder encontrar este ángulo que me preguntaban. El ángulo le vamos a poner el ángulo X, ¿de acuerdo? Quiero que tú lo pienses. ¿Cómo podemos aprovechar estas dos expresiones para poder encontrar X? Inténtalo, date un momento si quieres, si no has llegado a la respuesta, intenta resolverlo. O igual, si ya llegaste, intenta resolverlo con esta parte, a ver si llegas a la misma respuesta, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver. Aquí la idea, chicos, es aplicar ya la suma de los ángulos internos, directo, ¿cierto? Nosotros sabemos que el ángulo X, bueno, si nos fijamos en el triángulo este marcado, este, acá, o sea, el triángulo CEF, en ese triángulo, el ángulo X más los dos ángulos que ya escribimos utilizando A y B, que sería 180 menos B entre 2 más el otro 180 menos A entre 2. Esto tiene que ser igual a 180 grados, ¿cierto? Lo único que vamos a hacer, chicos, es resolver esta ecuación y se acabó, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de resolverlo. Puedes multiplicar por 2 para eliminar denominadores, o puedes juntar las fracciones que tienes ahí, aprovechando que tienen el mismo denominador. Hay muchas formas. Yo lo voy a hacer, chicos, juntando las dos fracciones, esta con esta, para simplificarlas de una vez. Si las junto, como tienen el mismo denominador, me va a quedar x más 180 menos b más otro 180 menos a, todo esto entre 2. Recuerda que cuando tienes fracciones con el mismo denominador, puedes juntar todo lo de arriba en una sola fracción y poner el denominador común, el 2, ¿no? Ahí está. Esto es 180. Aquí, chicos, pues ya podemos, por ejemplo, empezar a simplificar algunas cosas o multiplicar por 2 si quieren, para eliminar ese 2 que está aquí abajo. Si multiplico toda la ecuación por 2, me quedaría que 2x, porque multiplica esta x por 2. Aquí lo de arriba me va a quedar ya libre, ¿cierto? Porque se me va a eliminar el 2 que está en el denominador. De una vez simplifico esos numeritos que puedo. 180 con 180 me da 360. Solo podía simplificar. Así que me queda 360 menos a menos b igual a 180. Y ahora, chicos, pues nada más hay que pasar el 360 para el otro lado restando, por ejemplo, y me quedaría, ¿no? Me quedaría 2x menos a menos b igual a menos 180. Aquí el detalle es que yo necesito la X solita y esa A y esa B como que no me están sirviendo de mucho, ¿verdad? Vamos a pasarlas para el otro lado. Si yo paso la A y la B para el otro lado, van a pasar sumando, ¿no? Y entonces me va a quedar, voy a borrar esta parte porque no tengo espacio. Me va a quedar que 2x es igual, habíamos dicho, a menos 180 más A más B. Menos 180 más A más B. A ver. Ah, ya, algo me salió mal, claro. Se me olvidó multiplicar por 2 el de acá. Sí, porque ya no me cuadraba ahorita. Cuando multiplicamos por 2, a ver, esta ecuación, cuando multiplicamos por 2, se me olvidó multiplicar por 2 el 180, ¿verdad? Aquí era 360. Con razón ya no me daba. Aquí era 360. Y cuando pasamos el 360 para allá, bueno, vamos a continuarlo a partir de aquí. Ahí está. Pasamos el 360 para allá y la A y B también para allá, ¿de acuerdo? Con signos opuestos. Y ya. Me va a quedar el 2x del lado izquierdo y del otro lado me va a quedar 360 menos 360 me queda 0, se me van a eliminar. Y solo me va a quedar la A más B, ¿cierto? Pero recuerda que A más B, al inicio lo dijimos, chicos, vale 90. Ahí es donde ya entra la importancia pues que tiene manejar
identidad del inicio. No podemos manejar a la A y a la B por separados, pero si logramos encontrar ecuaciones en donde aparezcan juntas, podemos unirlas y sustituirlas por su equivalente. A más B, esto es 90. O sea que llegamos a que 2x vale 90 y por lo tanto la x, que es por fin nuestro anhelado ángulo, debe valer la mitad de 90, 45 grados. Y se acabó, chicos, el problema. Como ven, aquí la idea, sí es un poquito más rebuscada, sí. La idea es explotar la poquita información que teníamos. ¿Qué sabíamos? Que la suma de los ángulos A y B era 90 al inicio y además la propiedad de los ángulos isósceles. Ese método, chicos, que nosotros hemos venido aplicando a veces para poder encontrar ángulos iguales en los isósceles, el método este de restar a 180 el ángulo de arriba y luego dividir entre dos, es muy útil y te sirve incluso para poder escribir algunas expresiones algebraicas para representar ciertos ángulos a veces, aunque no tenga sus valores. ¿Cuál es la idea, chicos? Si, bueno, aquí como no podíamos encontrar valores específicos A y B, pues hay que aprovechar la expresión que teníamos al inicio y escribir valores faltantes utilizando esas variables del inicio, de las que sí conocemos algo cuando se unen. Con un poco de suerte, pues podemos volver a unirlas, que fue lo que pasó aquí, y ya podemos tener valores específicos, ¿no? Se acabó. Bueno, espero que se haya comprendido este problema. Es un poco difícil, analícenlo. Vamos al siguiente. Voy a borrarlo. Este lo vamos a dejar, el 9 no. Me interesa ver el 10 y el 11, que son un poquito más sencillos de analizar, ¿de acuerdo? Quiero que lo resuelvan ustedes, igual. El 11 dice, la recta L1, aquí está, es esta recta, L1 es paralela a la recta L2, a esta de acá. Y sabemos que el ángulo A, este ángulo de acá, vale 100 grados y el ángulo B, este de acá, vale 120 grados. Tenemos este que vale 100 y el otro que vale 120. Con esa información tenemos que calcular cuánto mide este ángulo de acá. La verdad es muy sencillo. Quiero que ustedes lo resuelvan, ¿no? Resuélvanlo. Pausen el video y háganlo. Bueno, aquí la idea, chicos, para resolverlo va a ser prolongar esta recta de aquí, ¿cierto? Y aplicar la idea de los ángulos transversales, ¿no? Bueno, los ángulos que se forman por dos paralelas y una transversal. O sea, este ángulo de acá que mide 100, ya lo habíamos dicho, ya nos lo dan, es alterno, interno con este ángulo de acá, ¿cierto? Están en lados opuestos de la transversal, van a valer lo mismo. Entonces, si ese vale 100, este también vale 100. Como este es 100, pues entonces podemos calcular este va a ser 80. ¿Cierto? Porque son adyacentes. Además, el ángulo B, este de acá, era 120 y este ángulo es adyacente a este de acá, ¿cierto? Por lo tanto, este pedacito va a ser 60. Como estos dos están dentro del triangulito este pequeñito, eso obliga a que este pedacito pues valga 40 grados para la suma de los 180 y por lo tanto el ángulo de afuera, el ángulo C, debe medir 140 grados y ya está, ¿no? Eh, Aquí, bueno, pues no aplicamos la técnica que yo les dije, pero se puede aplicar igual, ¿eh? Yo se los expliqué ya así porque pues ya me sabía por dónde teníamos que darle, ¿no? Pero si tú no supieras exactamente por dónde empezar a resolver, recuerda la técnica esta de qué te preguntan y qué necesitas. Voy a borrar todo, por ejemplo, y vamos a mostrar cómo se puede aplicar. Eh, Aquí hay que preguntarnos, chicos, lo primero, yo necesito el ángulo C. Bueno, es lo que me preguntan. ¿Qué necesitaría para calcularlo? Pues este piquito. Este piquito no se relaciona de momento con nadie, pero ya una vez que trazas esta prolongación para generar un par de ángulos más y aprovechar el paralelismo de las rectas, ya uno se da cuenta que este ángulo que necesito se relaciona con este de aquí y con este de acá. Este de aquí es muy fácil de calcular porque ya tenemos B. Entonces hay que calcular este ángulo de acá. ¿Cómo lo calculamos? Necesito este otro ángulo. ¿Y cómo calculo este ángulo? Ahí es donde entra lo de las paralelas. Este ángulo se relaciona con este por ser alternos internos y se acabó, ¿no? Ya con eso sale el problema. Ok. Eh, bueno, chicos, igual otro tip que igual a veces te puede llegar a funcionar, a mí me funcionaba,
era, una es esa, irme preguntando qué cosas necesito, con quién se relacionan, y cuando ya me tope en algún momento con algún dato que yo no pueda extraer, como que ya me trabé, que no veo para dónde darle, a veces sirve preguntarte, a ver, ¿qué condición de las que ya me dieron me sirve? ¿En dónde la puedo aplicar? Aquí, por ejemplo, chicos, aquí, cuando nosotros dijimos que necesitamos calcular este ángulo y necesito entonces, por lo tanto, calcular este otro ángulo de aquí, aparentemente no hay de dónde puedas sacar cuánto vale ese ángulo, ¿cierto? Pregúntate para qué te sirve la condición que te dieron al inicio, que éstas sean paralelas. Y ya cuando no se pregunta eso, dice, ah, pues estas paralelas me arrojan una relación de los ángulos de aquí abajo con los ángulos de acá arriba. Y ya entonces, donde se unen pues las ideas, ¿no? Ya te das cuenta que son alternos internos y se acabó. A veces funciona. Bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es fácil también, si mal no recuerdo, este. El 11 dice, si el segmento AB es perpendicular al segmento CD, ¿cuánto mide el ángulo X? Bueno, ahí están marcados los ángulos X, y me dicen que el segmento AC es perpendicular al CD, o sea, no, perdón, AB es este. Si yo prolongo este segmento hasta que cruce al CD, se supone que estos son perpendiculares, por lo tanto este ángulo pues es de 90 grados, ¿cierto? Con esa información yo debo ser capaz de calcular todo lo demás. Bueno, el X. Tómate igual un momentito, piénsalo, analízalo, pausa el video y resuelve. Bueno, ahora chicos, ¿cuál es la idea aquí para resolverlo? Bueno, pues es muy fácil. ¿Qué necesito yo para calcular este ángulo X, por ejemplo? Fíjense, este ángulo es el mismo que este, es lo que me están diciendo. Tengo entonces dos opciones. Yo podría calcular, por ejemplo, este ángulo de acá, ¿cierto? Si yo puedo calcular cuánto vale este ángulo, me voy a fijar que el ángulo X más el ángulo X más este otro ángulo me dan 180 grados, porque juntos me dan una línea recta, ¿cierto? Si yo pudiera calcularlo, pues ya está. El problema cae por su propio peso. Otra forma de calcularlo, chicos. Puedo notar que este ángulo X, por ejemplo, si se fijan, es opuesto por el vértice con este otro ángulo, ¿cierto? Si yo pudiera calcular cuánto vale este ángulo, ya estaría, ¿no? Este ángulo, por ejemplo, se relaciona con este de acá, el cual se relaciona con este de acá, y este se relaciona con este 26 y con esta X. Uf, bueno, no llegó tampoco a mucho. Vamos a empezar a sacar algunas cosas de aquí. Yo sé que muchos ya se dieron cuenta que como este mide 26 y este mide 90, entonces todo este ángulo completo debe ser lo que falta para completar los 180, ¿no? O sea, mediría 64, ¿no? Todo completo ese pedacito debe medir 64, ¿cierto? Todo esto de aquí. ¿Por qué? Porque 64 más 26 me da 90 y más este 90, pues me darían los 180 grados. Nos estamos fijando en este triángulo, ¿eh? Este triángulo de aquí. Lo voy a marcar en rojo. Este. ¿De acuerdo? Bueno, ya que tenemos ese dato que es 64, creo que ya de aquí sale todo muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a ver, que este 64 más este otro ángulo de aquí me están formando la línea recta esta que yo marqué al inicio. O sea que me suman 180. Eso obliga a que este pedacito, ese que acabo de borrar, pues sea 180 menos 64, o sea, 116, ¿no? Este pedacito debe valer 116. Y pues ya está, ¿no? Porque si ese mide 116, aplicamos lo que dijimos al inicio, esta X más el 116 más la otra X me tiene que dar pues 180 grados. O sea que 2X sería 180 menos 116, o sea el 64, ¿no? Y por lo tanto la X vale 32. Y se acabó. Listo. Muy bien, chicos. Ven, puras propiedades básicas, suma de ángulos y el truquito este de qué me preguntan, qué necesito y qué datos puedo ir extrayendo, ¿no? Por ahí. Vamos al siguiente. No recuerdo si había más problemas. Ah, este es un poquito más latoso. Bueno, si no, igual aquí le dejamos, chicos, por este video, se los voy a subir y les voy subiendo más videitos para ver más problemas, ¿no? Que pasen buena tarde, chicos. Nos vemos, cuidados y portaos bien. Bye, chicos.